Hola compañeros, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal. En esta ocasión les quiero enseñar cómo vamos a fabricar una ventana de línea de 3 pulgadas. Quiero enseñar lo más básico. De hecho aquí ya me adelanté un poco en los cortes, pero también se los voy a explicar para que ustedes también puedan fabricar sus propias ventanas, y van a ver que es algo muy sencillo y cualquier persona lo puede hacer. Vamos a ir rápido para que no sea tan largo el video. En esta ocasión les voy a mostrar ahorita primero lo que son los materiales, cuántos materiales ocupamos para fabricar una ventana de línea de 3 pulgadas. En esta ocasión va a ser una fija y una corrediza. Ok, vamos rápido. Lo que vamos a ocupar aquí son 5 piezas diferentes. La principal es nuestro riel, es como nuestro riel inferior. Vamos a ocupar lo que es chambrana, así como están viendo, chambrana. Vamos a ocupar lo que es el cerco, este es el cerco o cercochapa. Y vamos a ocupar lo que es traslape, este es el traslape, es casi igualito a este, solo que este trae aquí esta pieza de aquí, por eso es traslape, porque estas dos piezas traslapan. Y esta pieza, una vez que nuestra ventana ya está armada y las dos hojas están, digamos, cerradas, este va a ser nuestro perfil central, ¿vale? Ok, entonces vamos a ocupar lo que es traslape, cercochapa, riel inferior y chambrana, y vamos a ocupar lo que es zoclo. En esta ocasión vamos a ocupar lo que es zoclo una vena, así como esta ventana que vamos a fabricar tiene 1 metro por 1 metro aproximadamente, y se puede meter este tipo de zoclo, no hay ningún problema. Cabe destacar que si hacemos ventanas mucho más grandes de 2 metros, ya ventanas mucho más voluminosas, se recomienda que se meta zoclo. Es este mismo, pero tiene doble vena para mayor soporte, mayor agarre. La chambrana va en la parte de arriba y en los dos laterales, y el riel inferior. Con estas dos piezas vamos a armar lo que es el marco. Con el traslape y el cerco vamos a armar lo que son las dos hojas móviles con nuestro zoclo. Estas dos piezas no llevan ningún tipo de descuento, así como está nuestro riel inferior. Siempre va a ir a lo que es nuestro ancho real de nuestra ventana. Esta pieza y la chambrana superior, estas dos piezas no llevan ningún tipo de descuento, van a nuestro ancho real. Estas dos piezas, supongamos que tiene 1 metro de ancho, vamos a cortar un riel inferior a 1 metro y una chambrana a 1 metro. Ok, estas dos piezas no llevan ningún saque, ningún descuento ni nada. Entonces nuestras dos chambranas laterales para conformar lo que es el marco, estas dos piezas sí llevan descuento. Lo que es nuestra altura real le vamos a descontar 2 centímetros con 6 milímetros. Esta ocasión ya las tengo cortadas. Entonces con estas 4 piezas vamos a poder conformar lo que es el marco. Ahorita lo vamos a armar y ahorita les voy a explicar a qué medida van nuestros barrenos para que podamos armar el marco. Okay. Lo que es nuestra chambrana superior y nuestro riel inferior van a llevar barrenos así como estamos viendo. En nuestra chambrana superior, aquí como pueden ver, ya trae una línea de fábrica, ok. Entonces de este ras hacia adentro vamos a marcar a 8 milímetros. Esto lo vamos a hacer en los dos lados, aquí y en la parte de allá. Y en nuestro riel inferior solamente lo que vamos a hacer es voltearlo, y aquí también tiene unas guías, miren. Aquí también tiene unas guías, y vamos a hacer lo mismo. De aquí, de este ras hacia adentro, vamos a marcar a 8 milímetros. Nos guiamos con estas líneas y hacemos los barrenos, ¿sale? Para esta ocasión le vamos a meter una broca de un cuarto. Aquí hay que quitarle este pedacito de guía, que es donde corre nuestra ventana. Vamos a quitarle de aquí hacia adentro, le vamos a quitar 1.8 y vamos a volarlo aquí así como estamos viendo en la imagen. ¿Para qué le quitamos ese pedazo de guía? Porque aquí va a entrar nuestra chambrana, entonces nos va a estorbar. Ok, 1.8, y lo vamos a hacer de los dos lados también. Ok, entonces ya sabemos a qué medida van los barrenos, qué broca lleva, y ya que tengamos los 4 barrenos, nuestro riel, ahora sí vamos a poder armar lo que es nuestro marco. Bien, aquí ya tenemos lo que son nuestras dos chambranas laterales. Las vamos a empalmar así cara con cara, así como estamos viendo, y aquí ya las tengo marcadas, pero les voy a explicar. Con una chambrana, un escantilloncito como lo que vamos a hacer es vamos a ponerla así como estamos viendo aquí. La vamos a meter y que tope aquí, a ras. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a marcar una línea así. Ya que tengamos la línea con la referencia, vamos a juntarlas las dos a ras, y vamos a hacer lo siguiente. Con nuestra escuadra vamos a tenerlas aquí, las dos aquí exactamente a ras, y vamos a trazar una línea así. Bien, ya que tenemos eso, vamos a voltearlas así hacia el otro lado, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos nuestra chambrana como escantillón, y con la escuadra vamos a trazar una línea para que las dos nos queden así parejitas. Ok,
Y aquí adentro de este ras, hacia adentro le vamos a quitar 1.8. Eso lo podemos hacer con nuestra escuadra. Y entonces aquí lo que vamos a cortar van a ser esta pieza, esta y esta. Ahorita van a ver cómo la voy a cortar. Este tipo de corte se le llama como saque de conejo o pata de conejo. Ok, compañeros, mire, ya le hice el saque aquí. Ya le corté también acá. Y aquí esta pieza es la que vamos a quitar, mire. ¿Sale? Y así es como va conformado nuestro resaque. Este se le llama como saque de conejo. Ok, vamos a hacer lo mismo este y esta, ¿vale? Vamos a hacer este mismo corte con estas dos piezas. Y ahorita vamos a ver cómo en la parte de abajo vamos a hacer un resaque igual, pero este lo vamos a hacer para nuestro riel inferior, ¿vale? Ánimo, mis compañeros, miren, como quiero que vean, ya tenemos aquí lo que es la parte superior. Este viene siendo nuestra parte superior de nuestro contramarco. Ya tenemos lo que es nuestro resaque, ok. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerlas así cara con cara y las vamos a voltear y vamos a tomar solamente una cara, ya sea esta o la parte de abajo, ¿vale? Vamos a tomar de referencia así como estamos viendo. Pues mire, aquí quiero que vean, aquí tenemos un pedacito de lo que es nuestro riel inferior. Y quiero enseñarles, miren, vamos, ya que tenemos las dos piezas así cara con cara, hacemos a un lado una y vamos a tomar de referencia nuestro riel inferior y vamos a hacer exactamente lo mismo. Que tope, ahí está, y que tope bien así. Y vamos a trazar una línea aquí también. Miren, quiero que vean. ¿Sale? Y ya tenemos de referencia lo que es el gruesor de nuestro riel. Y vamos a hacerlo exactamente lo mismo. Juntamos las dos piezas, las ponemos a ras. Y con nuestra escuadra vamos a marcar una línea así como estamos viendo. Ok, ya tenemos la línea marcada. Y ojo, este corte solamente lo vamos a hacer de una cara, así como estamos viendo. Acá no, porque si no lo lleguen a hacer de los dos lados, porque si no les va a quedar mal. Miren, quiero que vean, aquí arriba tenemos ya lo que es el saque de conejo, nuestra parte superior. Y en nuestra parte inferior solamente vamos a ocupar una cara. Solamente le vamos a quitar, solamente le vamos a hacer el resaque a una cara. Ya tenemos el corte aquí abajo, lo que es para nuestro riel inferior, ok. Quiero que vean rápido, arriba tenemos lo que es el saque de conejo, ¿sale? En las dos partes de arriba son las que van a entrar arriba nuestra chambrana superior. Y en nuestra parte inferior vamos a hacer solamente el saque en una cara, ¿eh? Ojo, no lo vayan a regar porque si no echan a perder el material ahí. Solamente lo lleva de un lado, así como está, ¿sale? Aquí es donde va a entrar nuestro riel inferior. Ok, entonces ya conformado esto, vamos ya a poder armar lo que es el marco, solamente lo que es el marco. Y ya vamos a poder armar lo que son las dos hojas móviles y vamos a ver qué tipo de descuentos lleva. Antes de armar el marco les quería dar un dato. Yo lo que hago es, antes de armar lo que es el marco con una pija que vamos a ocupar, en esta ocasión vamos a ocupar de 10 por 1, así como estamos viendo esta cabeza fijadora. Yo lo que hago primero es hacer guía, el desarmador, con nuestra punta, con nuestro taladro, para que hagamos primero guía en los 4 lados de nuestras dos piezas, para que cuando vayamos a armar el marco se nos haga más fácil y no estemos batallando ahí. Bien, así es como ya estamos simulando lo que es el armado de nuestro contramarco. Así es como está ya fruta realizado. Ahorita lo que voy a hacer es fijarlo bien con nuestra pija en 10 por 1. Así se pide, cabeza fijadora. Y ahorita voy a armar el marco y así es como ya se vería nuestro marco conformado. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer los cortes de nuestras dos hojas móviles, bueno, la fija y la móvil. Y les voy a explicar qué descuentos lleva y vamos a hacer ese proceso ahorita. ¡Ánimo! Bien, antes de armar lo que es el marco, no se les olvide, no se les pase meter lo que es la felpa. Esta es la felpa inferior, aquí tiene una guía. Aquí es donde va la felpa, también donde van a correr sus ventanas y cierran. En las chambranas tienen sus guías, así como estas, para que ahí podamos ir metiendo la felpa. Ánimo, compañeros. Así es como queda nuestra felpa. Mire, lo que nos va a ayudar es de que tenga mayor hermeticidad y nuestras puertas, nuestras hojas no rocen y tampoco tenga ruido. Compañeros, aquí un detalle que les quiero mostrar, las chambranas laterales, ok, y esta es la chambrana superior y quiero que vean cómo hace el empalme aquí en el corte o saque de conejo que le hicimos. Miren, nuestra chambrana superior embona aquí, ¿ya vieron? Así es como queda embonado, miren. ¿Sale? Por eso se le hace ese tipo de saque y ya entonces ya aquí ya le vamos a poder poner sus fijas y ya podemos armar lo que es el marco. ¡Ánimo!
Bien, ahora ya que tenemos el marco armado, vamos a ver a qué medida van nuestros dos arcos y nuestros dos traslapes. Vamos a hacer la fórmula rápida, lo que es nuestro alto real de nuestra ventana menos 3.5. Vamos a cortar dos cercos y dos traslapes. Ok compañeros, ya tenemos cortado las cuatro piezas, los dos traslapes, los dos cercos. Ok, cabe destacar que el 3.5 que le hicimos al descuento es para la hoja que corre, ok, pero para la hoja que va fija, esa se le descuenta menos, unos 5 milímetros menos. Esa es la que va fija, solamente se le descuenta 3.5 a la que corre. Eso se le descuenta para que pueda descansar en el riel, en la guía, y pueda correr bien y al mismo tiempo pueda entrar sobre el marco cuando una vez que la vayamos a instalar. Entonces aquí tenemos lo que son nuestros dos traslapes. Estos son los dos postes centrales. Vamos a hacerle un descuento aquí. De aquí de este ras hacia adentro le vamos a quitar 1.8. Pero aquí ya les hice lo que es la marca, ¿vale? De aquí hacia adentro le vamos a quitar 1.8. Vamos a marcar acá de este lado también y se le va a quitar esta pieza. Se le va a cortar a ras de hasta arriba, así como están viendo la línea, y vamos a quitar este pedacito. Pero tengan mucho cuidado, les voy a repetir, siempre tengan en cuenta cómo tienen sus dos traslapes. Deben de ponerlos así, que coincidan, y ponerlos así. Deben de ubicar dónde van a meter los traslapes en la parte de arriba, y siempre deben de estar así, encontrados, ¿sale? Para que tengan eso en cuenta y ya lo puedan voltear así como está, y ya puedan hacer los saques. Hacemos el resaque y ahorita continuamos. Ánimo. Ok, así es como queda ya lo que es el corte de la parte de arriba, así como le marcamos ahorita, y así es como ya queda. Ok, entonces ya estos dos empalman, así como estamos viendo, y ya esta parte es la que va arriba en la chambrana, ¿sale? Este saque se le hace para que precisamente, vean, para que pueda entrar en la chambrana. ¿Ya vieron? Para eso se le hace este tipo de saque, para que pueda entrar ahí en la chambrana y pueda correr, ¿vale? Bien, ¿qué prosigue? Que ya tenemos las cuatro piezas aquí cortadas, nuestros dos traslapes y nuestros dos cercos. Vamos a hacer los barrenos, ¿ok? Bien, ¿a qué medida van? Vamos a tomar de referencia a ras y hacia adentro vamos a marcar a 4.4, ¿ok? Podemos hacer lo mismo, marcamos uno de aquí hacia acá, 4.4, al centro de nuestro perfil, y marcamos, los podemos poner todos parejos, marcamos una línea con nuestra escuadra a 4.4 y sacamos el centro, y ahí vamos a hacer lo que es un barreno y vamos a meter igual una broca de 1/4. Ok compañeros, ya que los tenemos, ok, a 4.4 al centro, y ahorita vamos a hacer lo que es el avellanado. Vamos a ocupar lo que es tornillo de 10 por 3 pulgadas, cabeza fijadora, así como estamos viendo, y solamente va a faltar hacer el avellanado para que la cabeza quede lo más a ras posible de aquí y quede algo estético bien. Tomar lo que es las hojas, vamos a ocupar tornillo de 10 por 3 pulgadas de largo. Lo que vean, ya le hicimos lo que es el avellanado para que nuestro tornillo entre bien y nuestra cabeza quede lo más a ras posible de nuestro perfil y estéticamente pues se vea bien. Sí compañeros, entonces ahora ya que tenemos lo que son para las hojas móviles, nuestros marcos, ahora vamos a cortar lo que es el zoclo. Para esto vamos a hacer la fórmula rápida. Nuestro ancho real le vamos a descontar 18 centímetros y lo que nos arroje lo vamos a dividir entre 2. Eso, a esa medida que nos arroje, vamos a cortar 4 piezas, ¿sale? Entonces repito, nuestro ancho real menos 18 centímetros entre 2. Lo que nos arroje esa medida, vamos a cortar 4 piezas y ya vamos a poder conformar y armar lo que son las hojas de nuestra ventana. Bien, aquí agarramos lo que es un cerco y nuestro traslape y vamos a empezar a armar lo que son las dos hojas móviles. Y una cosa para destacar, en la parte de abajo de nuestra hoja de nuestra ventana lleva un avellanado aquí, lleva una media caña aquí, aquí y acá. ¿Para qué? Para que nuestra carretilla, en esta ocasión le vamos a meter esta carretilla de ensamble así como está. Esta va a ir aquí, esta va ahí, así como estamos viendo aquí, ¿sale? Entonces aquí se le tiene que hacer una media caña aquí. Y en esta parte de acá también, aquí van nuestras carretillas. Esto nos va a ayudar a que cuando metamos el marco al contramarco pueda correr nuestra ventana sobre el riel, ¿vale? Ahorita les voy a enseñar cómo va. Ok, miren, quiero que vean, así es como lleva nuestra media caña, así. La lleva aquí, aquí,
y de este lado la tiene igual aquí, ¿sale? Entonces eso hace que cuando metamos nuestras carretillas, miren, quiero que vean, entonces esto nos va a ayudar a que nuestra carretilla entre bien en el riel. Bien, compañeros, ya tenemos las dos hojas armadas con sus soclos. Aquí tenemos lo que es la que lleva las carretillas, la hoja movible y la hoja móvil y la hoja fija, ¿vale? Entonces ahorita el cliente se decidió por vidrio claro. Entonces ahorita vamos a ver cómo lo vamos a meter y vamos a ver qué tipo de vinil lleva para poder sujetar nuestro vidrio en línea de 3 pulgadas. ¡Ánimo! Bien, aquí lo que vamos a hacer, vamos a quitar lo que es el soclo, la parte de abajo. Quitamos esta parte de abajo, ok, y aquí ya vamos a poder meter lo que es nuestro vidrio. Ahora aquí lo que prosigue, lo que vamos a hacer, vamos a meter el vidrio con mucho cuidado, lo guiamos así como estamos viendo y lo vamos a ir metiendo poco a poco hasta que entre hasta allá adentro. Ahí está, bien, ya entró nuestro vidrio. Ahora vamos a volver a meter lo que es nuestro soclo. Una vez así, entonces vamos a volver a meter lo que son nuestras pijas para poder sujetar ya lo que es el soclo y poder meter lo que es el vinil. ¡Ánimo! Bien, pues ajustamos que quede bien y fijamos. Ahí está, compañeros, así es como queda ya nuestro vidrio instalado. Ahorita vamos a ver qué vinil vamos. En esta ocasión le vamos a meter el vinil o pata de cochino del número 11. Es este que estamos viendo. Y algo muy importante, estas líneas que se ven más abiertas, estas son las que van al vidrio, ok. Y esto es lo que va aquí por la cara, ¿sale? Entonces acuérdense, las hojas más abiertas aquí, estas grietas más abiertas, van hacia el vidrio, así, van hacia el vidrio, ¿vale? También algo que les sugiero es que con un trapito mojado o con jabón vamos a mojar bien para que nuestro vinil entre un poquito más fácil. Y aquí en la esquina yo sugiero que con una navaja o algo como esto, demos así vuelta, llegamos a la esquina y vamos a hacer esto. Cortamos sin trozar todo el espacio y vamos a hacer esquina aquí así. Lo metemos bien a presión y de aquí continuamos hacia arriba. De aquí vamos a continuar hacia arriba y así le vamos a hacer a todo lo que es el marco, ¿vale? Ya hasta el final pues ya nada más lo cortamos y lo metemos bien para que quede bien sujetado aquí, ¿vale? ¡Ánimo! También nos podemos apoyar de un buen desarmador, por si llega a estar duro, lo vamos a ir metiendo poco a poco despacio hasta que entre. ¡Ánimo! Pues ahí está, compañeros, ya metimos los dos vidrios en nuestras dos hojas y ahorita nada más vamos a darle una limpiadita y ya ahorita les voy a enseñar cómo quedan dentro de nuestro marco, ¿vale? ¡Ánimo! Pues ahí está, compañeros, miren, quiero que vean bien, aquí ya quedó lo que es nuestra ventanita. Ya le monté las dos hojas, miren, como pueden ver, ya corre y la fija es la que está en la parte de atrás, que es esta. Miren, ahí está, ¿vale? Quiero que vean, miren, ahí está, cierra bien y nuestros dos centrales quedan exactamente alineados, miren, quiero que vean, ahí está, miren, chulada de maíz prieto, compañeros. Ahí está, miren, ahí quedó nuestra bonita ventana, línea de 3 pulgadas fija y una corrediza. Ahí está, miren, ya la puse aquí abajo para que vean bien cómo corre. Miren, abre y cierra perfectamente bien nuestra ventana, empalma y ya nuestros dos centrales quedan exactamente ahí. Ahí está, compañeros, ¿sale? Pues ahí está, espero les haya gustado el video, suscríbanse al canal, su comentario, like y nos vemos en el próximo video. Bye.